Bueno, saludo a todos los espectadores de Comuna Debate. A raíz de las declaraciones que realizó el presidente Boric en la cumbre de la CELAC la semana pasada, hemos considerado oportuno referirnos a, a tres, de, a tres elementos de su intervención. Creo que es relevante que se aclare. Y entendiendo que son declaraciones que en la práctica tratan de comprometer a todo el pueblo de Chile, mostrar una visión diferente respecto a esta visión. Lo primero que plantea el presidente Boric en esta cumbre es la hipotética nueva guerra fría que se podría dar entre la República Popular China y Estados Unidos. Y ante esto él plantea que América Latina, la Unión Europea, deberá mantenerse al margen. Yo creo que acá hay un primer error que demuestra cómo el presidente ve las relaciones internacionales y obvia algo que es absolutamente real, que nosotros estamos, sobre todo en América Latina, bajo una supeditación del imperialismo norteamericano. Eso existe, no es hipotético, no se va a dar en el futuro. Actualmente el continente está sometido al dominio político, económico y militar del imperialismo norteamericano y exactamente lo mismo ocurre con la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, como alter imperialismo o como un subimperialismo, asociado, hermanado con el imperialismo norteamericano, participa del bloque más agresivo y militarista que ha existido, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, donde han llevado a cabo desde los años 40 hasta el día de hoy múltiples intervenciones en Asia, en la misma Europa, la intervención de Yugoslavia, y actualmente dirigen una guerra por encargo en Ucrania, donde tratan de debilitar a la Federación Rusa y han manifestado, esta organización ha manifestado que su principal enemigo es la República Popular China y que actualmente deben derrotar a Rusia. Por lo tanto, este conflicto ya existe, ya está. Y acá no cabe neutralidad. América Latina tiene que tomar una posición y esa posición tiene que ser el antiimperialismo. Por lo tanto, acá hay una primera consideración que es divergente con lo que plantea el presidente Boric. Lo segundo es el tema de los derechos humanos. El presidente Boric habla de lo complejo que son los bloqueos, toda esta situación de sanciones que se aplica contra Venezuela y Nicaragua, pero al mismo tiempo plantea que hay violaciones a los derechos humanos, ah, eh, establece, hace una intervención esquizofrénica, no relaciona la situación política de estos países con las sanciones o con el bloqueo, y eso es muy grave. En la práctica utiliza el espacio para hacer una denuncia contra estos países hermanos, alineándose políticamente con los sectores de derecha y con la Unión Europea contra estos países. Eso lo consideramos extremadamente grave. Creemos que esta mención del bloqueo y las sanciones es una hoja de parra para cubrir en la práctica el ataque contra estos países hermanos y estos pueblos que de manera soberana están tratando de impulsar la construcción de una nueva sociedad. Y esto es un nuevo reflejo de esta política errática, oportunista que ha tenido el gobierno del Frente Amplio en las relaciones con América Latina y que de hecho le valió la crítica de los otros mandatarios que estaban en la cumbre, que tuvieron una actitud mucho más decidida de rechazo de las sanciones que el imperialismo norteamericano somete a nuestros pueblos. Esa sería la segunda consideración. Y por último, pasamos tal vez a la que fue más polémica, que tiene que ver con este supuesto apoyo a Ucrania. El presidente Boric se manifiesta contra la intervención rusa, a favor de Ucrania, del gobierno neonazi, el gobierno fascista que está establecido en Ucrania. Y a raíz de eso, aclarar lo siguiente. Denuncia a la Federación Rusa como un agresor y a Ucrania como una víctima. Ante esto, lo que tenemos que plantear es que efectivamente Rusia es un agresor operacional. Efectivamente, en febrero del año pasado Rusia ingresa a la frontera de Ucrania y se da inicio o se agudiza una guerra que ya venía desde el 2014 y una guerra que se propició por medio del golpe de Estado de Maidán ese mismo año por parte de la OTAN y fundamentalmente el gobierno norteamericano. Y ante eso lo que nosotros tenemos que decir es que efectivamente Rusia puede ser considerada un agresor operacional,
pero el agresor estratégico no es la Federación Rusa. Acá el agresor estratégico es Estados Unidos y la OTAN. Ellos desde el desmembramiento de la Unión Soviética y desde que se aparece el Pacto de Varsovia, comienzan un proceso de ampliación de esta alianza militar agresiva hacia el este, con la idea que es explícita de cercar a la Federación Rusa. Por lo tanto, si bien Rusia se vio obligada el 24 de febrero del año pasado a ingresar a las fronteras de Ucrania, esto lo hace como un acto de autodefensa que tiene que ver con su supervivencia como Estado y ante una agresión permanente que ya duraba 3 décadas por parte de la OTAN y el imperialismo norteamericano. Por lo tanto, la realidad es que Rusia es el agredido estratégicamente por el imperialismo norteamericano en todo este periodo. Así que eso es importante remarcarlo. Acá esto demuestra un poco lo que plantea el presidente Lula de la inmadurez política de Boric y al no entender estos problemas que se vienen sucediendo hace décadas en Europa Oriental y se pone en el mismo coro del sicariato de los medios de comunicación, de los foros del imperialismo norteamericano, donde se hace una condena oportunista de la Federación Rusa y consideramos que es importante aclarar esta situación, que acá el gran agresor es Estados Unidos de la mano de su alianza militar estratégica. Esas son las 3 consideraciones. Estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias.